Diga, hermanos, vamos a meditar hoy en la Escritura y voy a invitarlos por favor a que abran sus Biblias en la carta de Santiago. Como saben, estoy predicando de manera consecutiva esta carta, hermanos, y el mes pasado que me tocó compartir con ustedes, vimos el sermón dominical titulado Recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Ese sermón lo estuvimos ubicando en el versículo 19 al 21 del primer capítulo de Santiago. Y en estos versículos, hermanos, aprendimos y fuimos exhortados a recibir la palabra de Dios con mansedumbre, lo que implicaba o lo que implicó mencionar sobre la importancia de la disposición del corazón al recibir la palabra de Dios. El día de hoy, hermanos, con el favor de Dios, nuestro sermón estará ubicado en los versículos 22 al 25 del mismo capítulo, los cuales voy a leer para ustedes, hermanos, para poder así exponer la palabra de Dios. No sin antes, hermanos, les voy a pedir que nuevamente hagamos una oración y ore por mí, por favor. Amado Padre, te doy gracias, Señor, porque tu palabra son palabras de vida eterna. Y como en algún momento uno de tus discípulos, cuando vio que la gente se alejaba al escuchar tu palabra, dijo: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te ruego que tu palabra, Dios, nos sane, que tu palabra nos corrija, que tu palabra, Señor, nos aliente, nos exhorte, nos enseñe. Que tu palabra el día de hoy, Señor, sacie nuestros corazones, nuestras almas. Te pido en especial por las personas que recién nos visitan, Dios, que tu santo evangelio le resplandezca como una luz en sus corazones. En cuanto a mis hermanos, te pido, Señor, que cada uno de ellos reciban tu palabra con mansedumbre y se conviertan en hacedores de la misma. Todo esto te lo pido dándote muchas gracias, reconociendo mi debilidad y confiando plenamente en la gracia de tu Espíritu que me asiste para poder predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, leo para ustedes el pasaje en el que estaremos meditando hoy, que se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Y dice así la palabra del Señor. Acompáñenme ahí con su vista. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén, hermanos. En nuestro texto de hoy abordaremos la diferencia entre escuchar la palabra y actuar en consecuencia a esta, y el ser solamente oidores de la misma. En este texto, Santiago nos desafiará a vivir nuestra fe de manera activa y comprometida. ¿Cómo o de qué manera? Siendo hacedores de la palabra de Dios, lo cual, hermanos, resulta ser algo indispensable y fundamental de todo discípulo auténtico de Jesucristo. Vuelvo a repetir, en nuestro texto de hoy abordaremos la diferencia entre escuchar la palabra y actuar en consecuencia a esta, y ser solamente oidores de la misma. En este texto, Santiago nos desafiará a vivir nuestra fe de manera activa y comprometida. ¿De qué manera? Siendo hacedores de la palabra de Dios, lo cual es fundamental para todo discípulo auténtico de Cristo. Para propósitos prácticos, hermanos, del sermón, y para los que toman notas, observaremos en nuestro texto en tres encabezados.
En nuestro primer encabezado veremos la exhortación a ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores olvidadizos. Eso lo veremos en el versículo 22. En nuestro segundo encabezado veremos la ilustración práctica de Santiago sobre la palabra. Eso estaremos viéndolo en el versículo 23 y 24. Y por último, en nuestro tercer encabezado, veremos la bendición de mirar atentamente la ley de la libertad, basado en el versículo 25. Entonces, observemos detenidamente, hermanos, nuestro texto, ¿de acuerdo? La exhortación a ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. El versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este versículo, queridos hermanos, como podrán notar, es una instrucción clara y directa. Ser hacedores de la palabra, o sean hacedores de la palabra de Dios, la cual hemos recibido con mansedumbre. La primera palabra de este versículo, pero ser hacedores, nos muestra una continuidad con los versículos anteriores, en los cuales la exhortación de Santiago es a recibir la palabra con mansedumbre. Es decir, escuchar y recibir la palabra de Dios debe llevar a acciones que reflejan nuestra fe en el evangelio de Cristo, como unos verdaderos discípulos de Él. Santiago, hermanos, en los versículos anteriores que vimos acerca de recibir la palabra de Dios con mansedumbre, él agrega en estos versículos a esa exhortación de recibir la palabra de Dios con mansedumbre, a no solamente recibirla o escucharla, sino también a practicarla, o como lo dice Santiago, ser hacedores de la palabra. Pero, ¿será que acaso Santiago, hermanos, está pidiendo o exigiendo perfección de aquellos que han recibido la palabra de Dios? Cuando dice sean hacedores de la palabra o sed hacedores de la palabra, la respuesta es no, hermanos. Lo que Santiago está diciendo es que todo aquel que ha recibido la palabra de Dios y ha nacido por la palabra de Dios, como vimos en los versículos anteriores, debe transicionar o pasar del punto A, que es oír la palabra de Dios, recibirla, al punto B, que es obedecerla. Eso es lo que Santiago básicamente nos está diciendo. Él comienza con la exhortación de reciban la palabra con mansedumbre, punto A. Pero ahora continúa con su exhortación y dice, una vez que ustedes han recibido la palabra de Dios con mansedumbre, ahora tienen que transicionar al punto B, que es practicarla, vivirla, ser hacedores de la palabra. De hecho, hermanos, el verbo sed se encuentra en un presente imperfecto. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que esté en el original, en el griego, en un presente imperfecto, equivale, hermanos, a que no es algo exacto. Es decir, el verbo no se traduce como ser, como algo exacto, como algo pleno, sino que se refiere a estar en proceso, a llegar a ser. Lo que también, hermanos, nos habla de una práctica continua. Cuando Santiago dice, sean o sed hacedores, ¿sí?, se refiere no al hecho de que ahora que ya recibimos la palabra, vamos a ser perfectos en todo y nunca jamás vamos a fallar. Sino lo que Santiago está diciendo en ese sed, se refiere que hay un proceso, una transición, la cual debemos de vivir diariamente, una constancia en estarnos transformando o cambiar de ese punto de oír la palabra de Dios a convertirnos en hacedores de la palabra de Dios. Entonces, nos habla ese verbo de una práctica continua. Sed nos habla de una práctica continua.
Esta primera parte del versículo, entonces, hermanos, nos invita a examinar nuestra propia relación con la palabra de Dios. Y es aquel momento donde nosotros tenemos que examinar nuestra vida en cuanto a nuestra relación con la palabra de Dios que hemos recibido. Y debemos de entonces preguntarnos, ¿estamos simplemente escuchando el sermón, leyendo la Biblia y participando en los estudios bíblicos, o estamos llevando estas enseñanzas a la práctica de nuestro día a día? Es aquí donde nosotros debemos reflexionar. ¿Somos oidores solamente? Es decir, estamos aquí escuchando el sermón, incluso algunos haciendo el mejor esfuerzo para no dormirse durante el sermón. Pero la pregunta es, ¿usted está aquí solamente para escuchar el sermón? ¿O usted está aquí con la intención de poner en práctica aquello que usted escucha? No me responda, solo medite. Solo piense por un momento. Hermanos, la verdadera fe se manifiesta no solo en el conocimiento, sino en la acción. Vea otra vez esto. La verdadera fe no se refleja solamente en el conocimiento, sino en la acción. Por favor, haga este ejercicio y mire al que está a su lado y dígale, la verdadera fe se refleja en la acción. Haga este ejercicio conmigo, por favor. Debemos someternos día tras día a la palabra de Dios que nos ha sido dada. Si es que en verdad, hermanos, hemos nacido por la palabra, como dice Santiago. Si en verdad hemos recibido la palabra de Dios en nuestros corazones con mansedumbre, entonces deberíamos de someternos día tras día a esa palabra y vivir de acuerdo a ella. De otro modo, si nosotros no hacemos esto, nos convertiremos o estamos siendo solamente oidores. Y la exhortación de Santiago nos lleva a ser hacedores y no solamente oidores. La palabra que Santiago usa para hacedores, pero sed hacedores, es el término con el que se aludía a la actividad creativa con la que los artesanos o los fabricantes hacían su trabajo. De hecho, la palabra es algo así como poietes, de donde de hecho proviene la palabra poesía o poeta, de la cual, hermanos, en el primer siglo, cuando se usaba esta palabra, normalmente se referían, repito, a los artesanos, fabricantes o incluso a los poetas. ¿Por qué se referían a los poetas? Específicamente a aquellos que hacían poesía en un auditorio. Normalmente, cuando alguien expresaba una poesía, no era tanto en escrito como hoy se conoce comúnmente, sino más bien en un auditorio o en un escenario, ellos recitaban su poesía, pero no solamente se paraban ahí erguidos recitando la poesía, sino que utilizaban todo su cuerpo para expresar la poesía. Algo así como, mujer que te vi debajo de la... Bueno, yo no soy bueno para la poesía, hermanos, definitivamente. Pero ellos expresaban con sus movimientos, con sus gestos, la poesía. Entonces, hacían todos estos ademanes, movimientos con sus manos y su cuerpo, y eso, hermano, nos lleva a pensar que Santiago no está, nos está exhortando a vivir la palabra como lo haría un poeta con su poesía. No solo la recita en el auditorio, sino que la vive, la expresa con todo lo que él es. ¿Sí? Nosotros debemos vivir la palabra de Dios modelando con nuestra vida lo que la palabra de Dios expresa, como lo haría un poeta en el primer siglo. No solo se trata de recitarla, sino se trata de expresarla con tu vida. Se trata de vivirla, se trata de actuarla, se trata de que seamos hacedores de la palabra. Y no solamente
oidores. Y sigue diciendo el texto. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí observamos la comparación entre aquel que oye la palabra y la practica y aquellos que solamente oyen la palabra, pero que no la viven día a día. Es decir, aquel que practica la palabra al obedecerla y o vivirla, en comparación con aquel que solamente es un espectador sentado en el auditorio. Y la pregunta es, ¿usted de cuál es? ¿Usted es de los que viven la palabra o solo es un espectador sentado en este lugar? Y es ahí donde nosotros debemos de reflexionar. ¿Participamos de la palabra con nuestra vida o solamente nos sentamos en el auditorio a escuchar? Y este es el centro del pasaje en sí, hermanos. Santiago contrasta dos tipos de oyentes: el que escucha pero no actúa y el que escucha y obedece. Estos son los dos tipos de creyentes que Santiago contrasta. El que escucha pero no hace nada al respecto, no actúa, y el que escucha y obedece. El comentarista del Nuevo Testamento, Douglas Moo, comenta al respecto y dice: Santiago no está en contra de oír la palabra, sino de una escucha que no produce obediencia. Tal fe es una fe muerta como un cuerpo sin espíritu. Fin de la cita. El propósito de oír la palabra de Dios, queridos hermanos, queridos amigos que están aquí el día de hoy, es que ésta produzca una fe viva. Ese es el propósito. El propósito de escucharla no es que usted sienta cosquillas en el oído. No. El propósito de escuchar la palabra de Dios predicada es que ésta produzca en usted una fe que obra. Una fe que lo lleve a vivir de acuerdo a esa palabra que está siendo predicada, como lo menciona Romanos capítulo 10 en el versículo 17. Una fe que obra. Santiago mismo, más adelante, en el capítulo 2, versículo 20 al 22, él hablará de esta fe que obra. Eso es de lo que Santiago está hablando. Entonces Santiago nos muestra que algunos están siendo culpables al ser solamente oidores, y es obvio que les faltaba fe. No estaban oyendo con el fin de obrar. Estos hermanos a quienes Santiago dirige su carta, recuerden el contexto, eran unos judíos que recién habían creído en Cristo, que se habían convertido a Cristo, estaban fuera de Jerusalén, expatriados, perseguidos. Y Santiago, hermanos, dirige su carta a ellos que tenían cierto conocimiento, pues habían oído la palabra de Dios, pero al parecer no había mucho fruto en su vida. No había fruto en su vida. Conocían ciertas cosas, entendían muchas cosas del evangelio de Cristo, de la ley mosaica, de lo que enseñaban los profetas, pero no daban fruto. Y por eso Santiago tiene que hacerles esta exhortación y decirles: ey, no se trata solamente de escuchar la palabra, se trata de vivirla, se trata de practicarla, de obedecerla. Muchos hermanos asisten, escuchan, incluso, como dije anteriormente, hacen el esfuerzo por estar atentos al sermón, pero no lo practican. Santiago dice que esos que hacen tal cosa, hermanos, se engañan a sí mismos. ¿Escuchó eso? Se engañan a sí mismos. Mira, hermano, nosotros aquí podemos poner una cara bien bonita, bien cristiana, ¿verdad? Usted aquí me mira y todos parecemos bien cristianos. Pero allá afuera a veces es otra cosa. ¿Sí? Entonces, no nos engañemos, hermanos. Estamos aquí para poner en práctica lo que escuchamos, no para ser parte de un club social. El hecho de que la siguiente semana vayamos a hablar sobre la membresía no quiere decir que estamos haciendo de la iglesia un club social, por si dicho sea de paso, por si a alguien se le ha ocurrido eso. Sí, es algo bíblico.
Pero no estamos aquí con la finalidad de hacer un grupo que tenemos cosas en común y todo chévere y todo risa y cafecito y la. No estamos aquí para, es parte de, pero no es eso lo primordial y lo esencial. Estamos aquí para recibir la palabra y vivir de acuerdo a ella y convertirnos en hombres y mujeres que se parezcan cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro propósito de estar aquí escuchando el sermón. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos. Algunos creen estar bien con Dios simplemente por asistir a la iglesia, ¿verdad? Hay quienes dicen, ya fui a la iglesia, ya Dios me puso palomita. No, mi hermano. No. Se trata de vivir la palabra de Dios. Se trata de que usted venga, escuche, reciba con mansedumbre la palabra de Dios y saliendo aquí el día lunes, usted la viva. De eso se trata. De vivir la palabra de Dios en nuestro día a día. Uno se engaña a sí mismo porque cree estar bien con Dios, ya que asiste fielmente a las presentaciones de la palabra predicada y porque oye. Pero la verdad es que no solamente oír está sirviendo al Señor, realmente él está siendo víctima de su propio engaño, de su propia falacia de razonamiento. El oír, hermanos, es solo un medio, no es un fin en sí mismo. El oír es el medio que Dios usa para transformar nuestra vida, no es un fin en sí mismo. Hay mucha gente que escucha, que ha escuchado miles y cientos de sermones y no por eso son creyentes. El oír no es un medio, no es un fin en sí mismo, es solamente el medio, no un fin. El oír tiene la intención de producir precisamente, hermanos, una fe que obra. Esa es la razón por la cual es importante oír, obviamente, pero tiene el propósito de producir en nosotros una fe que obra. En los sermones pasados, yo les he mencionado que Santiago constantemente, en toda su carta, hace referencias al sermón del monte de Cristo y también al libro de Proverbios. Esta porción del texto, hermanos, nos recuerda una parte muy citada del Evangelio de Mateo, en el sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo en este sermón. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Aquel que oye la palabra y la practica. Pero cualquiera que me oye estas palabras, dice Jesús, y no las hace, ¿vieron eso? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Vieron? El oyente que no obedece es como quien admira la arquitectura hermosa y fuerte de un refugio, pero nunca entra en él cuando viene la tormenta. No sé si me explico, hermanos. Todos sabemos que la palabra de Dios tiene el potencial de transformar nuestro matrimonio, nuestra vida, etcétera, etcétera. Todos sabemos eso, estamos apercibidos de eso. Hemos sido persuadidos por la palabra de Dios que ella puede transformar nuestra vida, porque ella es perfecta que convierte el alma, como dice el Salmo. ¿Sí? Todos sabemos eso. El problema es que muchas veces solo nos sentamos a admirarla, pero no la vivimos. Repito, como aquel hombre que mira la estructura, un edificio, un fuerte, que sabe que lo va a proteger de la lluvia, de la tormenta, del caos, pero en vez de hacer uso de ella y entrar, solamente se queda ahí a observar y dice, ah, mira qué bonito.
¿Se entiende la ilustración? No sirve de nada. Solamente oír la palabra y no practicarla, vea lo que le voy a decir. No sirve de nada. Pero hermano, no sirve de nada. Repito, el oír no es un fin en sí mismo. Es el medio para que nosotros nos convirtamos en discípulos auténticos de Cristo. No esté tan serio, hermano. Yo sé que Dios quiere reformar nuestra vida. Dios quiere que cambiemos nuestra disposición a su palabra. Que la veamos con seriedad, como Él la ve. Y que vivamos de tal manera que la experimentemos día a día. Segundo encabezado. La ilustración práctica de Santiago sobre la palabra. Versículos 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Para entender mejor esto, hermanos, les voy a poner un ejemplo un poco más gráfico y contemporáneo que a mí me ha pasado. No sé si a usted le ha pasado, pero bueno, ¿les ha pasado que cuando van a alguna, ya sea una plaza, a un centro comercial, qué sé yo, y de pronto pasan cerca de esas puertas que son de cristal, ¿verdad? O donde uno se alcanza a reflejar? ¿Les ha pasado que pasa y de pronto usted va, por ejemplo, va al centro comercial con el carrito y pasa en esas, o en los espejos, ¿no? Del centro comercial. Y usted va con el carrito y de pronto pasa al lado del espejo y se mira y dice, ah, caramba, uy, ¿qué pasó? ¿Sí? Como que ya me estoy pasando, ¿no? De burritos en la mañana, ¿no? Y se empieza uno a observar en el espejo y dice, qué bárbaro, o sea, ya le tengo que bajar a la soda. Definitivamente tengo que dejar la tortilla de harina. Y todavía voltea a ver a la esposa y le dice, esta semana nada de tortillas ni soda, acuérdate. Y entonces uno se mira y incluso te angustias, ¿sí? Me ha pasado. Incluso te angustias, ¿no? Y dices, pero ¿cómo fui a llegar a este grado? ¿Sí? Para los que no me conocen, hermanos, yo tenía 25 kilos menos hace como 4 años atrás. No ha sido mi estado natural. Pero algo pasó de la pandemia, hermanos. Dios me ayude. Y entonces se mira uno y se preocupa, ¿sí o no? Incluso hasta te sientes incómodo, ¿no? Vas ahí y sientes que toda la gente te está mirando, ¿no? Y hasta sumes la panza, ¿no? Y te tapas así con el carrito, así le haces para que nadie note, porque tú ya te miraste la realidad de cómo eres, y te sientes incómodo, te sientes mal contigo mismo, ¿sí? Santiago, hermanos, usa esta misma ilustración. Santiago dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se ve en ese espejo del centro comercial, ¿sí? De su condición tal cual es, se considera a sí mismo, se observa detenidamente, se preocupa, se angustia, se siente mal, y luego se va, y pasan los días y se le olvida, ¿no? Y al otro día ya está con una coca y el burrito. ¿Ah? Y aquella promesa de que se iba a meter al gym y que iba a dejar esto porque esto se le olvidó. ¿Pasa o no pasa? Eso es lo que Santiago está diciendo con respecto a aquellos que oyen la palabra, se sienten mal, se conmueven por la palabra mientras que está siendo predicada, se incomodan. Les arde el corazón y tienen ganas incluso de salirse para no sentir lo duro y lo tupido, porque se están incomodando por la palabra de Dios. Pero salen de aquí de la iglesia, llega el lunes, primer problema en el trabajo,
y se le olvidó el sermón del domingo de ama a tu hermano, ora por tus enemigos, la. Eso es de lo que Santiago está hablando. Aquellos que hacen esto se engañan a sí mismos. Santiago usa una ilustración vívida, comparando la palabra de Dios con un espejo. Es decir, el espejo de nuestra alma que nos revela nuestras faltas, nuestros defectos espirituales, nuestras manchas. La palabra divina, hermanos, que revela la corrupción que ha dejado el pecado en cada parte de nuestro ser, los oscuros deseos y pasiones que dominan en nosotros, las características y el funcionamiento de nuestras mentes carnales. La palabra de Dios revela todo eso de nosotros. Y la gran tarea de la predicación, hermanos, es exponer la palabra de Dios fielmente con la finalidad de que seamos confrontados con la realidad de nuestros corazones perversos, para que viendo entonces la suciedad de nuestro corazón, busquemos apartarnos de las tan detestables condiciones o situaciones en las que nos encontramos y nos arrepintamos y haya una fe que obra en completa obediencia a la verdad que ha sido predicada. Spurgeon decía que el predicador simplemente se para enfrente y toma ese espejo de la palabra de Dios y le dice, échense una miradita. Y una vez que el predicador termina, guarda el espejo. Se trata, hermanos, de examinar nuestros corazones al meditar en las verdades de Dios, con la finalidad de hacer algo al respecto. De eso se trata. No se trata solamente de sentirnos mal o incómodos. Se trata de hacer algo al respecto con lo que estamos escuchando de la palabra de Dios. El comentarista Clark dice al respecto: las doctrinas de Dios, cuando se predican fielmente, son tal espejo. El que oye no puede evitar descubrir su propio carácter y ser afectado por su propia deformidad. Se entristece y se propone la enmienda, pero cuando la predicación termina y el espejo es quitado, pronto olvida qué clase de hombre era. En su mente se exime de la necesidad de arrepentirse y enmendar la vida, y así engaña a su propia alma. La antigua palabra griega traducida como considera, el hombre que considera su rostro natural, en la ilustración de Santiago, el versículo 24, tiene la idea de un escrutinio, de un examen cuidadoso. Por aplicación, hermanos, Santiago se está refiriendo a las personas que escudriñan cuidadosamente la palabra de Dios, e incluso se podría decir que son expertos en la Biblia, pero que finalmente no la llevan a la práctica. De eso se está hablando Santiago, ¿eh? No creo que está hablando Santiago de aquellos que escucharon un sermón por primera vez. No, está hablando de gente que incluso lee la palabra, se nutre de la palabra, la estudia, pero que al final no la llevan a la práctica. Cuando dice que mira o considera su rostro natural, la idea es de alguien que se está, como cuando usted lee y no mira bien, usted se tiene que acercar así para ver. Esa es la idea, alguien que está meticulosamente observando, pero que al final, después de hacer eso, no la pone en práctica. El que solo mira y se va representa al que reconoce el problema, pero no hace nada al respecto. Así muchos, hermanos, reconocen sus pecados durante la predicación, pero no cambian. Y la razón es simple. El texto lo dice. Se le olvida. En otras palabras, no es por falta de claridad de la escritura o del mensaje del texto bíblico. Es más bien la poca importancia que muchos le dan a la palabra de Dios cuando la escuchan. Es un asunto de negligencia, hermanos. No es un asunto de claridad, es un asunto de negligencia de nuestra parte y falta de compromiso con la palabra de Dios.
Así traigamos al mejor expositor aquí, hermanos, a predicar la palabra. Es un asunto de compromiso con la palabra de Dios. No es tanto el predicador, es el compromiso. Mientras que el texto esté siendo predicado fielmente, no importa quién esté parado aquí enfrente, si el texto está siendo predicado fielmente, ¿sí? Si el hombre que está predicando también practica la palabra, se está santificando y está predicando el texto fielmente, hermanos, no hay excusa. Debemos comprometernos. No necesitamos que venga un pastor Sugel Michelén, un pastor Miguel Núñez, que aprendemos mucho de ellos, es verdad. De todos estos hermanos, del pastor fallecido MacArthur, hemos aprendido mucho de ellos. Pero no necesitamos traerlo aquí para que nos enseñe si al final no nos vamos a comprometer con la palabra de Dios. Se trata de un compromiso con la palabra de Dios. Así está el hermano Jorge predicando, o sus pastores. Es un compromiso con la palabra de Dios. De eso es de lo que se trata. Tercer y último encabezado, hermanos. La bendición de mirar atentamente la ley de la libertad. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este versículo, hermanos, revela la clave de la verdadera bendición. Al mirar atentamente se enfatiza la necesidad de una contemplación profunda y un compromiso genuino con la palabra de Dios. Vean nuevamente el texto. Mas el que mira atentamente. Esta invitación a mirar atentamente a la perfecta ley de la libertad sugiere que debemos acercarnos a la palabra de Dios con intencionalidad y disposición para cambiar. En otras palabras, cada que usted abra su Biblia, hermano, para leerla o para estudiarla, cualquiera que sea el caso, usted debe acercarse a la palabra de Dios con la intención de poner en práctica eso que va a leer. Esa debe ser nuestra intención. Esa debe ser la intención de aquellos que enseñamos. Uno se prepara para traer la palabra de Dios, pero al mismo tiempo uno tiene que acercarse a la palabra de Dios y decirle, Señor, ayúdame a vivir esto que yo mismo voy a predicar. Y esa debe ser la intención de todos, no solo del predicador, sino de todos y cada uno de ustedes cada vez que leen la Biblia o que la escuchan. Debemos de acercarnos a ella con intencionalidad y disposición para cambiar. Esto implica, hermanos, no solo escuchar, sino también reflexionar y aplicar lo aprendido en nuestras decisiones cotidianas. Como comenta Matthew Henry, el que mira atentamente en la ley de Dios no busca curiosidad, sino dirección, no busca información, sino transformación. No se trata de llenarnos de información y volvernos unos funcos. ¿Han visto los funcos? Cabezones. No se trata de que nosotros seamos funcos, hermanos, funcos espirituales. Se trata de que la información que leamos de la palabra de Dios la llevemos a la práctica. Imagínense, hermanos, hay un compromiso bien tremendo para aquellos que estudiamos y tenemos ese compromiso de aprender más y más para alimentar. Es un compromiso tremendo, hermanos, y terrible. Usted tiene que estar orando por aquellos que constantemente nos enseñan, por el hermano Emanuel, por nuestros pastores, por su servidor, por todos los que nos enseñan. Usted tiene que estar orando constantemente, hermanos, porque es un compromiso tremendo, difícil, ¿sí? Entonces, no se trata de que nosotros nos acerquemos a la Escritura para llenarnos de información tras información tras información. No, hermanos, se trata de que nos acerquemos para que ésta transforme nuestras vidas. Entonces, una persona que hace buena teología bíblica, debería de, al mismo tiempo,
en lo que crece en su teología, en su conocimiento académico, al mismo tiempo debería de crecer en su piedad. Y no por el contrario, si no va a ser un funco nada más. Tenemos que crecer en la verdad, en la correcta información de la palabra de Dios, pero también debemos de crecer en la piedad. Esa es la finalidad de estar constantemente exponiéndonos a la palabra de Dios. Que crezcamos también en la piedad, en la práctica diaria de esa palabra que estamos aprendiendo. En cuanto a qué se refiere Santiago con la perfecta ley de la libertad, Santiago llama así, hermanos, al evangelio. Al igual que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 27, él le llama la libertad de la fe. Luego también en Gálatas, él le llama la libertad de la fe en Cristo. Se refiere de manera indistinta al evangelio. Recuerden, hermanos, en el contexto, a quien Santiago dirige su carta eran judíos que practicaban y habían vivido de acuerdo a la ley mosaica, ¿sí? A la ley. Entonces Santiago utiliza este término porque sabe que ellos van a entender, van a relacionar lo que significa la ley, pero ahora Santiago dice a la ley de la libertad. ¿De qué tipo de libertad se refiere Santiago? ¿Sí? A la libertad que es mediante la fe, a la justificación mediante la fe en Jesucristo. Entendiendo que los receptores de la carta, cristianos de origen judío, era necesario que fueran apercibidos de que el evangelio de Cristo produce en aquellos que lo oyen y lo reciben y lo obedecen, produce libertad. Libertad. Aquel que recibe la ley, la perfecta ley de la libertad, la cual es la ley de Cristo, la de la fe, recibe libertad. La enseñanza de Cristo, querido amigo y hermano, lejos de ser una carga, libera a los creyentes del pecado y permite poder vivir en plenitud. Eso es lo que produce la ley de Cristo. Libera a las personas del pecado y produce en ellos una vida plena. En el nuevo pacto, Dios nos revela su ley, pero no es una ley de libertad escrita en nuestros corazones, que nos permite vivir libres de la condenación y del señorío del pecado sobre nosotros. Como explica el pastor y teólogo John Stott, la libertad cristiana no consiste en hacer lo que se nos antoja, sino en el poder hacer lo que debemos. La obediencia es la más alta expresión de la libertad cristiana. Fin de la cita. Entonces, como resultado de ser hacedores de la palabra, Santiago promete bienaventuranza espiritual. Él termina el pasaje diciendo: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, el hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. Santiago promete esta bienaventuranza a aquellos que practican, que viven en obediencia a la palabra. El gozo que esto produce, hermanos, el querer agradar a Dios con tu vida, produce gozo en el corazón, produce paz, produce libertad verdadera, hermanos. Cuando un hombre o una mujer se deciden por querer glorificar a Dios con su vida, obedeciendo y sometiéndose a la palabra, la ansiedad, hermanos, no tiene cabida. ¿Me escuchó, hermana? ¿Me escuchó, hermano? La ansiedad no tiene cabida. Porque usted ya no anda por vista, sino por fe. ¿Sí? Someterse a la palabra de Dios produce paz, hermanos. Mire, no es para que uno se pare aquí y hable de su vida personal, pero
Antes de yo ser creyente, hermanos, yo tenía graves problemas mentales, de veras, graves problemas mentales. La ansiedad no era que de repente me llegaba, no, era mi hermana, era mi amiga del alma. La bipolaridad y la ira estaban en mi sangre. No era que de pronto yo era así, no, estaban en mi sangre. ¿Sí? Pero cuando el evangelio llegó a mi vida, hermanos, yo experimenté una paz que sigo experimentando todavía. Porque eso es lo que produce el evangelio, cuando te sometes a él. Claro, no somos perfectos ni lo hacemos perfectamente, pero estamos en esa transición del punto A al punto B en continuidad, de someternos a la palabra de Dios para que nuestra vida sea transformada. Repito, hermanos, no es que yo era una persona iracunda, no, hermanos, ese era mi apellido. De veras se lo digo, hermano, de veras. No de en vano tengo muchas cicatrices en mi rostro y en mis manos. Pero Cristo transformó mi vida. Y lo hizo cuando escuché su palabra, la recibí en mi corazón y me dispuse voluntariamente por la obra del Espíritu Santo a obedecerla. Dios transformó mi vida de una manera gloriosa, hermanos. Yo iba con psicólogos, psiquiatras. No es que estoy exagerando, hermanos, eso es verdad. Me daban pastillas porque era una persona extremadamente violenta. ¿Sí? Vomitaba sangre del enojo, imagínense. Se ha destruido mi estómago de tantos corajes. Pero Cristo cambió mi vida, hermanos, y lo hizo por medio del evangelio. Entonces, hay una bienaventuranza cuando te sometes a la palabra de Dios en obediencia. Una bienaventuranza incomparable, una bienaventuranza espiritual, un gozo de querer agradar a Dios. No es la emoción del domingo, hermanos, lo que cambia, sino la constancia el día lunes. De veras. Yo estuve en otros lugares donde la gente se emocionaba, ¿verdad? Y más si el predicador gritaba bien recio, como que más emocionaba a la gente. No sé por qué. Pero entre más pegaba el micrófono y gritaba, la gente más brincaba. ¿Sí? Pero luego salían de ahí y eran un pleito con todo el mundo. Entonces, no se trata de la emoción del domingo, hermanos. Se trata de obedecer por amor, de someterte a la ley perfecta de nuestro Dios en amor y por amor. El alma entonces es libre. Esa es un alma que ha sido libertada, la que se somete a la voluntad de Dios por amor. La verdadera espiritualidad, como aplicaciones prácticas de este último punto, la verdadera espiritualidad, hermanos, no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto obedecemos. No se sorprenda cuando escuche a alguien ser un sabiondo. Sorpréndase cuando vea a alguien practicar el evangelio en su vida. A esos usted quiere cerca en su vida. No a los sabiondos, esos que todos saben y para todo tienen respuesta, pero son un desorden en su casa, un desastre en su vida personal, son problemáticos en las redes sociales y en todos lados. No, hermano, esos aléjelos de su vida, por favor. Usted acerque a esas personas que viven una vida piadosa. A esos usted quiere tener cerca de usted, para que usted siga el ejemplo de ellos. A esos son las personas que usted y yo queremos en nuestra vida. Entonces, la espiritualidad no se mide con qué tanto sabemos. Ojo, no estoy menospreciando el conocimiento. Hermanos, debemos adquirir conocimiento. Su pastor, su servidor y varios hermanos estamos estudiando para adquirir conocimiento. Nos quemamos las pestañas para adquirir conocimiento. Pero no se trata del conocimiento en sí mismo, sino de obedecer ese conocimiento. No hay bendición, hermanos, sin obediencia. No hay bendición sin obediencia. A veces confundimos. Nuestro hermano Emanuel en la mañana nos hablaba de la fidelidad de Dios y en la clase pasada también nos explicaba él que la fidelidad de Dios
no solo se ve reflejada cuando Dios nos da todas aquellas cosas buenas, sino incluso cuando cumple su promesa de castigarnos, ¿cierto, no? No vaya a pensar que como Dios es fiel, entonces usted puede andar de desobediente y hacer de su vida un papalote. Como Dios es fiel, me va a bendecir. Error. Eso es una tergiversación, hermanos, de esa doctrina de la fidelidad de Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 30 al 32, vemos que Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, pero un pacto condicional. Y les dice, si me obedecen, estas son todas las bendiciones que les voy a dar. Pero si me desobedecen, también estas son todos los juicios que les voy a dar. Y Dios es fiel y los cumple. Pues no se trata de que Dios es fiel, entonces yo voy a vivir mi vida como se me antoje, como se me dé la gana. No, hermanos, Dios bendice la obediencia y la desobediencia. Dios nos da, como dice el pastor Francisco, ¿verdad? Pau, pau. Sí, ese es nuestro Dios, como un padre. Como un padre que cuando a sus hijos le echan ganas, se esfuerzan, los premia, ¿verdad? Pero también cuando andan de rebeldes, a ver, venga para acá, mijito, y tenga, ¿sí? Es de la misma manera, hermanos. La palabra no se nos dio solo para ser escuchada, sino para ser vivida. Cada acto de obediencia fortalece el alma y glorifica a Dios que nos salvó. En conclusión, hermanos, querido hermano y amigo que me escuchas, Santiago no está levantando una carga moralista a su audiencia, sino está haciendo una invitación espiritual a vivir la fe que transforma. No se trata de obedecer para ser salvos tampoco, sino de obedecer porque ya hemos sido salvados. El que ha recibido la palabra implantada, como dice el versículo 21, no puede permanecer igual. Esta palabra viva, germina, crece y da fruto en acciones de fe, amor y obediencia. El oyente olvidadizo es como un hombre que visita la iglesia, pero nunca se deja pastorear por la palabra de Dios. Pero el hacedor es el que persevera y muestra que el Espíritu Santo está actuando en él. Hermanos, no salgamos de este lugar el día de hoy sin antes examinarnos si estamos siendo solamente oidores de la palabra o hacedores de ella. Pidamos al Espíritu Santo que nos haga hacedores de su palabra. Oremos, hermanos. Padre eterno, bendita es tu palabra, Dios. Gracias por ella. Porque sin duda en ella no hay error. Es clara, es verdadera, es reveladora y tiene la capacidad de transformar nuestras almas. Oh Padre, te rogamos que por favor nos ayudes a arrepentirnos y que por favor nos des la fuerza para someternos en amor a tu palabra. Reconociendo, Padre, que sin la ayuda de tu Espíritu Santo no podemos. Sin la fuerza y la dirección de tu Espíritu, Padre, nosotros no podemos. Rogamos, Señor, que por favor nos asistas, que por favor nos ayudes. Y si alguien de los que está aquí presentes, Padre, ha estado asistiendo por mucho tiempo a la iglesia y ha estado escuchando diferentes sermones, estudios bíblicos, y ha estado aquí, Señor, y no se ha vuelto un hacedor de la palabra, te pido que produzcas arrepentimiento en él o en ella, y que por favor la preciosa ley, perfecta ley de la libertad, Señor, se haga visible en su vida, porque es mejor tu palabra, es mejor someternos a ella, es mejor obedecerla que andar en nuestros propios caminos necios. Ayúdanos, te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.